Los medios de comunicación tradicionales siguen alimentando sus narrativas sobre Rusia sin molestarse siquiera en ir allí. En cambio, un hombre que lleva mucho tiempo escuchando el punto de vista ruso es Larry C. Johnson, exanalista de la CIA y miembro del grupo Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Hoy vuelve a acompañarme. Larry, bienvenido de nuevo. Hola Pascal, gracias de nuevo por la invitación. Esta vez no tengo que presentarme como Larry Wilkerson. He podido dejarme crecer el pelo. La historia de fondo aquí es que me puse en contacto contigo pensando que estaba escribiéndole a Larry Wilkerson, porque los correos se enredaron un poco. Pero me alegra mucho que hayas venido al programa y que ahora podamos hablar también. Quiero dedicar un episodio a tu trabajo porque llevas mucho tiempo trabajando con y sobre Rusia, tratando de entenderla. Así que quería preguntarte, durante tu tiempo en la CIA, como analista, ¿cómo te adentraste en el tema de Rusia y cómo lo abordaste en los primeros días? Bueno, en realidad, mi único contacto con Rusia, cuando empecé en la CIA, fue una pasantía de 8 semanas en el grupo de trabajo sobre Afganistán. Fue cuando los soviéticos estaban en Afganistán y yo trabajaba en el área de acción encubierta. Producíamos propaganda para intentar movilizar la opinión mundial contra los soviéticos. Mi contribución fue que mandé a hacer camisetas con fotos de refugiados afganos y las repartíamos. La CIA las repartía. En las playas de Uruguay, en Punta del Este, la camiseta decía: estos niños no pueden volver a casa por Navidad. Ahora, ignora el hecho de que eran musulmanes y no celebraban la Navidad, ¿de acuerdo? Ignore the fact that they're Muslims and don't celebrate Christmas, okay? All right. De acuerdo. Así que hablé de mi primera experiencia real. Luego, cuando me convertí en analista, recuerdo una vez que recibimos una colección de documentos en los que los sandinistas estaban desesperados por obtener consejos de los rusos sobre cómo enfrentarse a la amenaza de misiles tierra-aire portátiles contra helicópteros. Mi trabajo era traducir esos documentos. Pero ya sabes, nunca me había adentrado realmente en la cultura o la historia rusa hasta el inicio de la operación militar especial. Y simplemente me pareció extraño. Quiero decir, yo decía, ya sabes, estamos intentando provocar una pelea. No estamos intentando evitarla. Estamos intentando provocarla. Y de ahí el título del libro de Scott Horton. Sí, entonces empecé a profundizar y a darme cuenta de que, ya sabes, en Estados Unidos teníamos un punto ciego respecto a Rusia. Ni siquiera conocíamos su historia. Cuando leí el libro de Alex Kreiner hace varios años sobre Bill Browder, el nieto de uno de los dirigentes del Partido Comunista en Estados Unidos, y luego la posterior ira de Browder hacia Putin, básicamente porque Putin no es comunista, simplemente, bueno, empecé a escribir, intentando ser objetivo y tomar distancia para decir, mira, esta constante expansión de la OTAN hacia el este carecía de justificación. Y ya sabes, cuando retrocedes en la historia y dices, vale, dame la lista de todos los países que Rusia ha invadido desde 1991. Pues ninguno. Y la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con Georgia? Bueno, en el caso de Georgia, los rusos habían desplegado fuerzas de paz allí desde el colapso de la Unión Soviética, porque aún existían disputas territoriales dentro de Georgia entre esos otros territorios. Y fueron los georgianos quienes atacaron a los rusos, con un fuerte estímulo de la OTAN, por cierto. Así que ya sabes, cuando me detuve a observar, me di cuenta de que Rusia ha sido la víctima en esto. Me involucré mucho en 2016 con todo el asunto del Russiagate, porque en ese momento tenía acceso a cierta información. Yo fui quien acudió a Devin Nunes en marzo, quiero decir, alrededor del 12 de marzo de 2017, para advertirle sobre Russiagate, que se trataba de una operación de inteligencia en la que participaban el MI6, el GCHQ, el FBI y la CIA.
Le di un par de nombres de personas con las que debía hablar y el tipo de documentos que tenía que revisar. Y eso fue lo que llevó a Devin Nunes a iniciar toda aquella investigación. Kash Patel era su investigador. En aquel momento, yo sabía que Rusia estaba siendo completamente utilizada como chivo expiatorio. Eran simplemente un enemigo conveniente. Y por eso cuando uno empieza, me enfado cuando veo a la gente mentir sobre cuestiones así, porque al final hay personas que acaban muriendo. La cuestión es que mienten en muchos niveles. Y como nota aparte, hay un informe oficial encargado por la Unión Europea y realizado por una diplomática suiza, Heidi Tagliavini. El informe Tagliavini afirma explícitamente que los primeros disparos fueron efectuados por los georgianos. No hay duda al respecto. ¿Quién empezó la guerra? Y aún hoy, la canciller alemana y otros siguen repitiendo que Rusia inició la guerra contra Georgia. Es simplemente, ya sabes, las falsedades, las mentiras que se exuen y que ocurren en varios niveles. Con el tema de Russiagate, me he estado preguntando, algunas personas, como Glenn Greenwald y otros, lo interpretan principalmente como una forma en que el DNC, los demócratas, intentaron justificar esa pérdida absolutamente imprevista de la presidencia. Realmente pensaban que la tenían asegurada, ¿verdad? Hasta el final, creían que Trump era alguien a quien podrían derribar fácilmente. Así que él interpreta esto como una manera en que los demócratas iniciaron un rumor que luego se descontroló por completo. ¿Tú también lo ves así? ¿O crees que había otras motivaciones detrás de Russiagate? Oh no, fue mucho más profundo que eso. Uno de mis antiguos colegas de la CIA, solo diré que sirvió en varios puntos conflictivos, en Líbano y en El Salvador. Estaba en Líbano cuando el jefe de estación, William Buckley, fue secuestrado y luego asesinado. Así que era un tipo con experiencia, involucrado en operaciones en algunas de las zonas más delicadas. Empecé a escribir en 2016, después de que saliera el documento de Christopher Steele, porque mi pequeña empresa de consultoría, en ese momento tenía 2 socios más, ya sabes, escribíamos informes, pero no como ese. Quiero decir, aquello fue una vergüenza, tenía tantos errores evidentes. Así que empecé a escribir sobre ello, y en el transcurso de eso, mi amigo de la CIA me llamó y me dijo, oye, no te vas a creer esto. My CIA buddy called me up and said, "Hey, you're not going to believe this." He said he just had a conversation with one of his. Dijo que acababa de tener una conversación con uno de sus antiguos colegas, que aún trabajaba en la agencia. Ese colega le contó que en el verano de 2015, John Brennan, entonces jefe de la CIA, organizó un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo reúne a personas de otras agencias. Así que habría gente de la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, de la Agencia de Seguridad Nacional, del Departamento de Defensa en el ámbito operativo y quizá del Departamento de Estado y del FBI. Peter Strzok, por ejemplo, fue, creo en algún momento, parte de ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo, en el verano de 2015, recibió la orden de recopilar información sobre todos los candidatos presidenciales excepto Hillary. ¿Por encargo de quién? Pues bien, John Brennan asignó la tarea y lo hacía a instancias de Hillary y de su campaña. En aquel momento, recuerda, no estaba claro. La mayoría de la gente bromeaba diciendo que Donald Trump nunca ganaría la presidencia. Así que estaban recopilando información sobre Trump, sobre Marco Rubio, sobre Ted Cruz y sobre Bernie Sanders. No era solo sobre los republicanos, también era sobre Sanders. Y la forma en que se las ingeniaron para hacerlo fue utilizando operadores de inteligencia extranjeros. La NSA tiene prohibido recopilar información sobre mí, pero pueden llamar al GCHQ en Gran Bretaña. Dios mío, ellos sí pueden recopilar información sobre mí y luego pasársela a la NSA, porque eso se llama inteligencia de enlace. Así que eso era lo que estaba ocurriendo. No era solo el GCHQ, también estaban implicados los belgas, los alemanes y los australianos. Y esto fue un esfuerzo bastante completo y coordinado. Así que, por ejemplo,
¿Cómo llegaron hasta George Papadopoulos? Quiero decir, George Papadopoulos, buen tipo, buen chico. Lo he conocido a él y a su esposa, he hablado con él y lo he entrevistado, pero no era nadie. Y sin embargo, en agosto de 2015, está en Londres y llama, envía un mensaje o un correo electrónico a Corey Lewandowski diciendo: «Oye, me gustaría involucrarme con el equipo de Trump». Pues adivina qué, esa comunicación fue interceptada por el GCHQ y luego filtrada al grupo de trabajo de John Brennan. Después se construyó una operación de inteligencia para atraparlo. Quiero decir, suena una locura, pero esto es exactamente lo que ocurrió. Papadopoulos. I mean, it sounds crazy, but this is exactly what happened. Papadopoulos then out of the blue gets offered a job as a vice Papadopoulos, de repente, recibe una oferta de trabajo como vicepresidente en una empresa de consultoría en Londres, que más tarde resulta ser una tapadera del MI6. Y luego tenemos un intercambio de correos electrónicos entre Brent Budowski, que fue durante mucho tiempo un operador demócrata en Washington, D.C., y John Podesta. Estaba fechado en diciembre. Esto salió a la luz en la filtración de información de Wikileaks. En ese intercambio, Budowski y Podesta hablaban sobre cómo iban a cargarle el asunto ruso a Trump. Hacerlo todo sobre Trump y su novio, Vladimir Putin. Make it all about Trump and his boyfriend Vladimir Putin. So Así que, a medida que avanzaba la campaña y se hizo evidente que Trump probablemente iba a ganar, fue entonces cuando todo se centró en Trump. Y toda la fuerza de la operación encubierta, que Gina Haspel, la exdirectora de la CIA, estaba coordinando con oficiales de inteligencia británicos, se puso en marcha a pleno rendimiento, comenzando en mayo de 2016. Y esa fecha de mayo de 2016 también coincide con el momento en que CrowdStrike afirmó que los rusos habían hackeado al DNC. Completamente absurdo. No hackearon al DNC. Vuelve y lee a Dmitry Alperovich, que era el jefe de CrowdStrike en ese momento. Dio dos versiones diferentes en el plazo de 2 semanas sobre lo que ocurrió. Una diciendo que fue a finales de abril y otra que fue la primera semana de mayo. Bien, eso se puede pasar por alto. Pero el mensaje era que CrowdStrike sabía, a más tardar el 5 de mayo de 2016, que los rusos habían penetrado en el DNC. Estaban dentro, por Dios. Entonces, tú eres un experto en ciberseguridad. ¿Qué haces? Se quedan de brazos cruzados y no hacen nada hasta el 10 de junio de 2016, momento en el que, ya sabes, 2 semanas, en realidad más de 2 semanas, después de que se hubieran sustraído los correos electrónicos del DNC. Porque los correos del DNC fueron tomados. El último día fue el 25 de mayo. Así que tenemos 26, 27, 28, 29, 30, 31, esos son 6. Y luego 10 días más, el 10 de junio. Es entonces cuando CrowdStrike dice: «Detened las rotativas, apagad los servidores. Dios mío, los rusos están aquí». Lo que ocurrió fue que tanto la CIA, la NI6, el GCHQ, todo el mundo y su primo estaban espiando a Julian Assange y Wikileaks. Todo lo que se les enviaba, lo sabían. No eran una amenaza real, ¿verdad? They do. They were a real threat, right? Oh, yeah. What do you mean by that? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Wikileaks. Wikileaks fue una verdadera amenaza para la comunidad de inteligencia, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de que publicó información veraz. Exactamente. Precisamente. No quiero decir que sea un amigo nuestro, de la gente común. Es un enemigo de quienes trabajan en las sombras, ¿no? Correcto. Correct. And so what happened was Correcto. Entonces, lo que ocurrió fue que en algún momento, no sé si fue el lunes 27 o el martes 28, interceptaron una comunicación entre Seth Rich y Julian Assange, o con Wikileaks. Y fue Seth Rich quien envió la información a Wikileaks. Ahora bien, ¿cómo lo sé? Un amigo mío, cuando muera podré revelar su cargo completo, pero sigue vivo, me lo contó. Yo estaba trabajando con un abogado llamado Ty Clevenger, que intentaba obtener documentos del FBI y ahora del SSA. La NSA le envió un documento confirmando que efectivamente tenían 10 documentos clasificados como alto secreto relacionados con Seth Rich. Pero Pero mi amigo dijo: «Están mintiendo, hay mucho más,
mucho más. Pero el punto era que interceptaron esos documentos de Seth Rich y lo sabían. Y fue entonces cuando construyeron toda esta narrativa de que fueron los rusos quienes lo hackearon y que iban a culpar a Trump. Así que ahí es realmente donde empezó esa parte del Russiagate con el DNC. Adelante, veo que te estás preparando para hacer una pregunta. Go ahead. I can see you getting ready to ask a question. Yeah, because okay, so this goes all back Sí, to these porque, three. vale, todo esto se remonta a... Si todo se remonta a las agencias de inteligencia, solo necesito preguntarte algo. Sabemos que el Pentágono nunca ha superado una auditoría en toda su existencia. Sabemos que la CIA puede negarse, y el FBI puede negarse, a entregar información solicitada por el Congreso. Simplemente dicen, no puedo decirte eso por motivos de seguridad nacional. Así que el estado de seguridad en Estados Unidos como... Y el Pentágono es aparte, ¿no? Ni siquiera forma parte de eso. Pero el estado de seguridad no se puede realmente supervisar, ¿verdad? Es como un estado dentro del estado, con todas esas ramas diferentes, y se conecta con las de fuera, especialmente con los británicos. ¿Cómo funciona eso? ¿Se gestiona realmente? Quiero decir, es como un feudo. ¿Quién controla esto? Bueno, en realidad nadie lo controla. Tiene una especie de inercia burocrática propia. Dicho esto, eso no significa que sean especialmente competentes. Hay mucha incompetencia y payasadas en marcha. Pero es peligroso, porque no existe una verdadera supervisión independiente, a pesar de lo que afirman los comités de inteligencia de la Cámara y del Senado. De hecho, así es como lo sé. Cuando Devin Nunes fue nombrado por primera vez para el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, mi vecino de al lado, que resultaba ser uno de los mayores lobistas de defensa de Washington, D.C., vino a verme y me dijo, «Oye, tengo a este miembro del Congreso». Acababa de ser nombrado miembro del Comité de Inteligencia y no sabía nada sobre la CIA. Mi vecino me preguntó, ¿podrías reunirte con él y darle una especie de orientación? Le dije que sí. Así que llevé conmigo a otro amigo del que hablé antes, el que me contó sobre su amigo, que había mencionado el grupo de trabajo que John Brennan había creado dentro de la CIA. Nos reunimos con Devin para comer. No recuerdo si fue un almuerzo o una cena temprana, en el Club Republicano del Capitolio. Pasamos unas 2 horas y media informándole, dándole una base. Eso fue en 2012. Así que unos 5 años después, cuando tuve información sobre lo que realmente estaba ocurriendo con el Russiagate, pude llamarle y concertar una cita con él. Creo que Devin es un tipo muy honorable y realmente intentó ser justo. Pero mi punto es que no tenía la base de conocimientos necesaria para darse cuenta de cuándo lo estaban manipulando. Solo tenía un poco de conocimiento, y cuando te enfrentas a los profesionales de la inteligencia, ellos saben lo que hacen. Así que esto fue una operación conjunta de inteligencia entre la CIA y el FBI, como mínimo. Y en realidad, vergüenza para Donald Trump por no haber tomado más medidas para exponer esto. Pero ya sabes, es lo que hay. Puede hacerlo. Quiero decir, en teoría, Tulsi Gabbard está ahora al mando de todo esto. ¿Las personas de arriba realmente son siquiera capaces de, ya sabes, profundizar? Pueden hacerlo si quieren. Sí, pueden hacerlo si quieren. Pero eso es, ya sabes, el problema es que surge esto de, oh, no hagamos olas, oh, no hagamos, esto va a crear otros problemas, esto puede comprometer ciertos recursos. Pero hay que sacarlo a la luz. Creo que Brennan, Comey, Clapper, todos ellos deberían estar en prisión. Trabajaron activamente para subvertir una elección democrática. No estoy aquí diciendo, oh, creo que Donald Trump es genial, o apoyo a Donald Trump. No lo hago. Pero hay una forma en que se supone que nuestro sistema debe funcionar. Ellos lo subvirtieron activamente, y trataron de subvertirlo antes de las elecciones. Eso fracasó. Entonces, recurrieron a un plan de respaldo después de las elecciones que implicaba, ya sabes, los esfuerzos de destitución, tenderle una trampa a Mike Flynn y luego, otra vez, perpetuar este mito.
Esto es lo que me resulta tan gracioso. Estamos realmente indignados porque algún gobierno extranjero estaba interfiriendo en nuestras elecciones. ¿Qué demonios ha estado haciendo Estados Unidos desde que la CIA empezó a operar en 1947? La cantidad de países extranjeros en los que hemos robado elecciones, manipulado elecciones, interferido, tanto mediante acciones encubiertas, como a través de medios públicos, como Voice of America, Radio Free Europe, la CIA, por favor. La hipocresía en todo esto es asombrosa. Y sí, Rusia gastó $70,000 en anuncios de Facebook. Oh, genial. Lo sé, lo sé. Oh, great. I know, but doesn't it show this? Pero no demuestra eso. Isn't it No es revelador lo alérgico que es todo este aparato a las mismas cosas que ellos hacen. Porque son conscientes, ¿no? Es una proyección. Como lo hacemos nosotros, asumimos que los demás también lo intentan. Pero sí creo que América, quiero decir Estados Unidos, es el mejor. Es simplemente lo mejor de lo mejor en este juego. No puedo imaginar ni siquiera a los rusos acercándose a ese nivel de éxito en la interferencia, ni siquiera durante Sitana. ever, like even during the Cold War. You know, the Russians actually, to what I've seen, Sabes, los rusos en realidad, por lo que he visto, no tienen un historial de salir y hacer toda esa sutil, o llamémosla el tsunami de propaganda, para manipular y controlar elecciones. Quiero decir, si quieren interferir, lo hacen como lo hicieron en Kazajistán hace 2 años. Sí, ya sabes, envían tropas, reprimen a la multitud, protegen al gobierno existente, pero ya sabes, la última es que es Venezuela. Venezuela es la que ha estado robando todas esas elecciones. ¿Has oído esa? Venezuela is the one been stealing all these elections. Have you heard that one? I haven't even heard of it yet, but Aún no había oído hablar de eso, pero, vale. Quiero decir, el nivel de tonterías sobre Venezuela ha alcanzado nuevas cotas, incluyendo afirmaciones como que Venezuela está financiando a Hamas o que Hamas está en Venezuela. Quiero decir, llega a ser tan absurdo que so dumb that Well, there are, there Hay miembros de Hezbollah o grupos de comerciantes afiliados. Seamos claros sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando de comerciantes musulmanes libaneses. Y son redes familiares. El gran centro estaba en Colón, Panamá, en la zona libre de Colón. Hasta hace unos años, la zona libre de Colón era la segunda zona franca más grande del mundo, después de Hong Kong. Un lugar enorme. Y hay un número de personas de una diáspora que salió de Oriente Medio, del Levante, alrededor de 1900. Muchos de ellos se establecieron en Panamá. Hay otro centro frente a la costa de Venezuela, Isla Margarita, que es una especie de centro de contrabando. También hay una ciudad en el noreste de Colombia, llamada Maicao. there is a town in northeast Colombia called Maicao. Maicao is it's primarily Maicao es, ya sabes, principalmente, no es que Hamas esté por ahí desfilando, pero sí hay personas que simpatizan con la causa palestina y son musulmanas. Además, desde Maicao y Colombia se puede ir a Ciudad del Este, en Paraguay, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Cuando observas ese lugar, es una enorme zona franca. La mayoría de las zonas francas están cerca de puertos, donde llegan los barcos. Esta está cerca de las cataratas del Iguazú, y hay un aeropuerto enorme en Brasil, por donde llegan muchos productos en avión. Y de nuevo, la población humana vive en Brasil, no en Paraguay. Cruzan el puente cada mañana. not in Paraguay. They cross the bridge every morning there. And then the last major site is Iquique, Chile. Y luego, el último lugar importante es Iquique, Chile. Hace unos 25 años hice un trabajo trazando algunas de las relaciones familiares. Incluso estaban los Bin Laden en Colón, Panamá. Pero los Hachem, los Waked, estas familias, sus primos, hermanos, tíos, es decir, las familias extensas, tenían relaciones comerciales que lo unían todo. Ahora, entro en detalles sobre esto, porque el esfuerzo actual por presentar a Venezuela como manipuladora de elecciones está siendo impulsado por Gary Berntsen. Conozco a Gary. Es un oficial de la CIA. Dirigió el segundo equipo, llamado Jawbreaker, en Afganistán, a finales de octubre de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Y escribió un libro titulado Jawbreaker, creo que junto con Ralph Pesulo, quien solía ser reportero del New York Times. I think with Ralph Pizzulo, who used to be like a New York Times reporter. Well,
they're now pushing this thing that since 1999. Bueno, ahora están promoviendo esta idea de que desde 1999 Maduro estuvo involucrado con Dominion, la empresa de software de votación, creando esas máquinas. Lara Logan hizo un podcast de como hora y media con esos tipos donde expusieron cómo, supuestamente, el verdadero país que ha estado manipulando elecciones a nivel mundial es Venezuela. Por eso dicen, tenemos que deshacernos de ellos ahora. Y yo pienso, ¿sabes? Me encanta la ironía. Mi mente funciona como la de un chico de 14 años en una sala de guionistas de comedia, porque pienso, no, eso es gracioso. Aquí tenemos a un tipo de la CIA representando a una agencia que probablemente ha derrocado un promedio de 3 o 4 países al año desde su creación. Y ahora le echamos la culpa de la interferencia electoral global a Venezuela. ¿En serio? On Venezuela? Really? I mean, This is why really? this is why comedians are going are Por eso los humoristas están hoy en día en la calle. Es como si, ya sabes, la realidad escribiera guiones mejores que cualquiera. Quiero decir, es una locura a otro nivel, pero parece que, al menos en los medios de comunicación principales, vuelve a funcionar, ¿no? CNN y demás. En realidad, están hablando de esto. Hay paneles de expertos sobre lo que hace 20 años habrían sido las armas de destrucción masiva. 20 years ago would have been the weapons of mass destruction. Should be Deberíamos aceptar esto. Funciona. Look, we're still at the stage with the media. Mira, todavía estamos en esa etapa con los medios. Sabes, empecé mi carrera en los medios, creo, en agosto de 1994, con la captura de Carlos el Chacal. Así que hace 31 años. Y ya sabes, eso me lanzó al ámbito mediático, porque daba buenas declaraciones. Podía ser conciso y divertido, y en realidad sabía de lo que hablaba, porque había trabajado con la CIA, con el Departamento de Estado, y tenía una empresa de consultoría en la que colaboraba con las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense. Y ya sabes, desde el 94 en adelante, aparecí en todo. Estuve en CNN Crossfire probablemente unas 16 veces al menos. Debatí con Alan Dershowitz una vez, en torno a la cumbre y que se celebró durante el mandato de Clinton. Estuve en ABC Nightline al menos una docena de veces y en el Jim Lehrer NewsHour en múltiples ocasiones. 12 times. Jim Lehrer NewsHour, multiple times. I was a NBC terrorism analyst. Fui analista de terrorismo en NBC. Fui analista en Fox News. Me pagaron durante un año, así que estuve por todos los medios. Donde estamos hoy, al menos en aquel entonces, hace 30 años, se representaban distintos puntos de vista, especialmente en los medios electrónicos, televisión, radio, podcast. Hoy no. Hay dos temas en los que no vas a escuchar una voz alternativa. Primero, el genocidio en Palestina. Si quieres invitar a Jeffrey Sachs, no se permite. Ray McGovern, no se permite. Doug McGregor, no se permite. Es increíble lo completamente bloqueado que está el proceso. Y lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania. Así que es como si ahora tuviéramos unos medios corporativos que realmente actúan como guardianes y no permiten voces alternativas. La forma en que te deshaces de ellos, eso es una teoría de la conspiración. Así que le pregunté a la gente, vale, cuando usas ese término, ¿a qué te refieres? ¿Estás diciendo que realmente hay personas en las sombras trabajando juntas para manipular o producir un resultado concreto sin ser descubiertas? Si me dices eso, sí, existen ese tipo de conspiraciones. Son reales. Pero si me dices que Maduro conspiró con Dominion Voting desde 1999 para estar listos para manipular las elecciones de 2020 y evitar que Donald Trump obtuviera un segundo mandato, entonces saco lo suavizo, una tarjeta de penalización aquí. Como en el fútbol, sacas la tarjeta roja, sacando la tarjeta roja. No, eso no es lo que está pasando. De hecho, si retrocedes a 2016, o mejor dicho a 2020, las elecciones de 2020 fueron robadas. Yo lo creo, fueron robadas a la antigua usanza. Tenían papeletas preimpresas con el nombre de Joe Biden que se introdujeron en las máquinas. Eso es todo. Fue sencillo. Y lo sé con certeza, porque mi socio comercial, que ahora está jubilado,
fue en realidad a la instalación postal que manejaba las papeletas. Encontró el lugar donde se imprimieron las papeletas. Tiene las declaraciones juradas del conductor del camión que transportó las papeletas. Lo tiene documentado desde el punto A hasta el punto B o hasta el punto Z. Pero lo que pasó fue que, una vez que la idea del fraude en 2020 empezó a circular, surgieron todo tipo de historias. Oímos, Venezuela lo hizo con Dominion. No, fueron los chinos. Los chinos lo hicieron. No, espera un segundo. Fue el Spa de Leonardo en Italia. Fueron los italianos quienes lo hicieron. No. Hubo una batalla en Alemania entre las fuerzas especiales de Estados Unidos. Murió gente. Estaban intentando descubrir la información. Luego mi favorita. Ese tipo, Dennis Montgomery, difundió la idea de que la CIA tenía un ordenador llamado Hammer and Scorecard. Había al menos 6, quizás 7 teorías diferentes, conspiraciones, afirmaciones, sobre cómo se había robado la elección. Y la razón por la que se difundieron fue para crear una auténtica niebla de guerra. Es como si alguna vez hubieras tenido un perro en un campo y quisieras que cazara un pájaro en particular, pero de repente pasa una ardilla corriendo. El perro persigue a la ardilla, no al pájaro. Ajá, estas eran las ardillas. Soltaron todas esas ardillas y la gente las perseguía. No, el sistema de votación Dominion. No, fue Venezuela. No, fue China. Mientras tanto, la forma real en que lo hicieron, nadie la miró. ¿Qué nos dice esto, en tu opinión, sobre el sistema político de Estados Unidos? Quiero decir, en teoría es una democracia, ¿no? Pero la democracia no está en la votación, está en el recuento. Y más allá de eso, casi no importa. Al final del día tienes a algunas personas en el poder, de un lado o del otro, y luego tienes a la gente en las sombras, los pequeños feudos y dominios. ¿Cómo entiendes a Estados Unidos como animal político, tal y como existe hoy? Tenemos el mejor gobierno que el dinero puede comprar. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene el dinero y quién está pagando? Y ahí es donde se pone interesante. AIPAC no es el único en el mercado comprando su parte de miembros del Congreso. Está la industria de defensa. Lo vi de primera mano con mi vecino de al lado. Los miembros del Congreso, estas personas son elegidas, llegan allí y tienen que recaudar dinero. Quiero decir, hay una presión constante sobre ellos para llamar a la gente y pedir dinero, a menos que hayan nacido naturalmente ricos. O que sean inversores astutos como Nancy Pelosi, ya sabes, para conseguir dinero de esa manera. Así que lo que hace es reunir a todos sus clientes, Lockheed Martin, General Dynamics, ya sabes, y organizan una recaudación de fondos para el miembro del Congreso. Esas corporaciones llaman a algunos de sus clientes y les dicen, oye, todo el mundo tiene que venir, y ellos firman los cheques. Mi amigo, mi vecino, entregó los cheques al miembro del Congreso. Ahora ese miembro del Congreso está comprometido. Así que cuando mi amigo Mike llamaba, el miembro del Congreso contestaba el teléfono. Así funciona la industria de defensa. Lo mismo ocurre con la industria farmacéutica. Ahí hay mucho dinero. Así que tenemos un Congreso completamente corrompido y comprometido. Sabes, ahora mismo, con esta investigación en curso sobre los 360.000 millones de dólares que fueron a Ucrania, sabemos con certeza, tenemos registros bancarios y documentos que muestran que 48.000 millones fueron robados por la administración de Zelensky. Y parte de ese dinero terminó en los bolsillos y cuentas bancarias de 29 miembros de la Cámara de Representantes o del Senado de los Estados Unidos. Conozco los nombres de 2 senadores, uno demócrata y uno republicano. Han actualizado las cifras. El demócrata recibió 26 millones y el republicano 19 millones. Así que es, ya sabes, corrupción. Así que no es. Adelante. Perdona, en este sentido,
Lo que esto nos deja es simplemente el punto final del capitalismo sin restricciones, donde tienes un oligopolio de personas que básicamente dirigen el espectáculo en nombre de la élite adinerada, pero se mezcla con el aparato de seguridad y todo lo que está por debajo de eso, ¿verdad? También existen esos feudos atrincherados y demás. Y ese es el aparato que avanza y luego elabora documentos de política y similares, como el que acaba de salir, la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? Sí. ¿Te tomas en serio la nueva Estrategia de Seguridad Nacional? ¿O crees que es solo un puñado de, digamos, 5 o 6 personas que escribieron algo que nadie en los niveles inferiores se tomará en serio? ¿La bestia seguirá funcionando como siempre o esto realmente tiene algún impacto? Diría que es el tipo de libro que deberías tener en una estantería cerca del váter. Y si alguna vez te quedas sin papel higiénico, el propio libro te resultaría útil. ¿Porque el contenido refleja lo que vas a poner en él o porque es totalmente inútil? Creo que es totalmente inútil. Indica, bueno, he oído que Elbridge Colby fue el principal responsable de redactar el documento, así que digamos que refleja su forma de pensar. Pero, dicho esto, realmente se va a reflejar en acciones. En cuanto a Europa, estamos viendo a Estados Unidos y Europa. Bueno, creo que han tenido esa clase de conversación que tiene una pareja que lleva un tiempo junta, en la que uno le dice al otro, sí, creo que necesitamos a otras personas. Europa está indignada porque está manteniendo que tiene una relación con alguien más. Solo para añadir, creo que está indignada del mismo modo que una esposa maltratada, a la que han abofeteado varias veces, se indigna porque él todavía quiere ir a ver a otra persona. Es como decir, no, vuelve, pégame más. Sí, ya sabes, exactamente. Quiero decir, es realmente perverso. Si lo que está escrito en el papel se lleva realmente a la práctica, significaría que tendríamos menos beligerancia con China y con Rusia, menos posibilidades de una guerra. Así que eso sería algo bueno. También habla de desvincularse de Oriente Medio, pero creo que eso se basa en la suposición de que A, Estados Unidos ha destruido por completo la capacidad nuclear de Irán, cosa que no ha hecho, y que B, los sionistas tienen el control total y han contenido a Hamas y a Hezbollah, lo cual, de nuevo, creo que son suposiciones falsas. Así que existe esta idea de que vamos a girar hacia el hemisferio occidental. Me sentiría más cómodo si la estrategia dijera, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos arreglar nuestras escuelas deterioradas, nuestras carreteras agrietadas y nuestra infraestructura en ruinas en Estados Unidos, antes de decidir que tenemos la misión de salir a sanar el mundo. Así que no me alarma tanto. Observé con interés que con respecto a Ucrania, básicamente decía, vale, ya no es nuestro problema. Aquí tienes Europa, buena suerte. Te enviaremos algo de dinero, te enviaremos algunas armas, siempre que tú nos envíes dinero. Pero Ucrania es tuya, arréglatelas. Y los europeos están diciendo, ¿cómo? Sabes, dejaste al bebé en su puerta, y ahora tenemos que cuidarlo. No están preparados para eso. Así que ya sabes, creo que se le da demasiada importancia porque puedes volver atrás y recordar lo que se dijo en la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump de diciembre de 2017 y cómo evolucionó esa política. No. Y lo mismo ocurre con la de Biden. Salió en enero de 2023. Estos suelen ser documentos olvidables. No es como el que se escribió en 1948 y que se convirtió en la base de la política estadounidense hacia la entonces Unión Soviética y más tarde hacia el comunismo internacional. Pero es ese documento, te refieres al telegrama largo de George Kennan. Sí, eso es correcto. Y eso ni siquiera fue escrito por una administración. Lo escribió un analista realmente brillante. De hecho, estaba en la embajada en Moscú, ¿verdad?
Yeah, he was a State Department, he was a diplomat, State Department Foreign Service. Sí, era diplomático, funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado, y había estado allí bastante tiempo. Era extremadamente conocedor, así que la carta de Kennan, esa fue importante, ayudó a dar forma a la estrategia y a orientarla. Pero después de eso, realmente nunca hemos visto a Estados Unidos actuar con un plan estratégico, mientras que China sí lo hace. Por el amor de Dios, China tiene planes quinquenales, y vaya, los implementan. La gente rinde cuentas, y esa es una de las razones por las que ahora hemos visto a China superar realmente a Occidente en el ámbito tecnológico. Y francamente también en cómo cuidan a su población, en términos de atención sanitaria. ¿Preferirías estar en Europa? Nombra un país en Europa donde la persona, promedio, ¿cómo vas a conseguir atención médica allí o en China? Y de nuevo, yo diría que incluso las opciones de atención sanitaria son mucho mejores en Rusia que en Estados Unidos. Much better in Russia compared to the United States. But You know, Pero ya sabes, la sanidad es un ejemplo realmente interesante. Quiero decir, incluso puedes tener países capitalistas, aunque dudo un poco porque Japón no es un país realmente capitalista. Pero ya sabes, aquí todo el mundo tiene una tarjeta de seguro médico por la que hay que pagar. Si dejas de pagar, no te quitan la tarjeta. El servicio no está vinculado al pago del servicio. Tienes que pagar y te castigarán si no lo haces, pero no te quitarán la tarjeta. Pero eso no viene al caso. Tienes razón. Quiero decir, es simplemente la forma en que funciona el sistema, ¿no? A estas alturas, diría que se está volviendo disfuncional en gran parte de Occidente. ¿Y qué hay de la forma en que Rusia lo aborda? Porque has estado en Rusia e incluso, bueno, has entrevistado al señor Lavrov, has hablado con el señor Karaganov y así sucesivamente. ¿Cómo ven ellos a Estados Unidos como entidad política? Porque no se puede, bueno, aunque sea disfuncional, sigue existiendo y sigue siendo muy peligroso. ¿Cómo crees que los rusos están abordando ahora su relación con Estados Unidos? well, there's a split. Bueno, hay una división. Creo que, ya sabes, con Lavrov y Ryabkov, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, todavía consideran que es de interés para Rusia mantener el compromiso con Estados Unidos. Quieren dialogar. Y creo que hay un consenso general en Rusia. Sí, de acuerdo, hablemos con Estados Unidos si podemos, si están dispuestos a escuchar. Pero también hay un número creciente en el campo de Sergei Karaganov, que cree que nuestro futuro no está en Occidente. Nuestro futuro está en Oriente. Nuestro futuro está con China, en Siberia, quizá incluso con Japón o Corea. Está con el sur global, pero ya no con Occidente. Así que creo que un número cada vez mayor de rusos ha llegado a esa conclusión y ha dicho, ¿sabes qué? Esta relación es demasiado tóxica y problemática. This is too toxic and troubling a relationship. But the other thing that's taking place now is Pero lo otro que está ocurriendo ahora es, ya sabes, y tú eres lo bastante joven como para poder presenciarlo y verlo llegar a su plena realización, la sustitución de esta relación eurocéntrica, el sistema financiero y político que se erigió al final de la Segunda Guerra Mundial, y realmente refleja lo que yo llamo 500 años de cultura europea dominada por el cristianismo y por todos los cismas que se produjeron dentro de ella. El nacimiento de la revolución industrial en Europa y luego el auge de la construcción de imperios coloniales, donde tomaron la comisión de Jesús de salir y hacer cristianos de todos, y la convirtieron en salir y apoderarse de todo el territorio posible para que podamos controlar la riqueza, controlar los recursos y explotar a la gente. Esa mentalidad en Europa nunca surgió ni en Rusia ni en China, porque Rusia y China no hubieron core central o sense del sur. Russia and China didn't have colonies in Central and South America. They didn't have colonies in Africa. They didn't have colonies. No tenían colonias en África, no tenían colonias en Asia. Tenían relaciones, que es algo diferente. Trataban con la gente en otro nivel, pero no como los europeos. Y los estadounidenses, de algún modo, se contagiaron de esa mentalidad europea de ¿qué podemos sacar de ti? ¿Qué podemos quitarte? ¿Cómo podemos controlarte? ¿Cómo podemos dominarte? Esa es una mentalidad genuina en la esfera europea.
pero está llegando a su fin, porque Europa ya no domina como lo hacía militar y económicamente en los siglos XVIII y principios del XIX. Así que ahora se ha producido una transformación, y China encarna la esencia de esa transformación. Quiero decir, cuando yo estaba en el instituto, hace 53 años, Richard Nixon apareció en China con Henry Kissinger. Showed up in China with Henry Kissinger, and they opened this whole era. And at the time, I think Y abrieron toda una nueva era. Y ya sabes, en aquel momento creo que la tasa de alfabetización en China rondaba el 60%. La gran mayoría de la población vivía en la pobreza. Y mira lo que han conseguido en 52 años. Literalmente tienen robots haciendo cosas que A, los estadounidenses no pueden construir ni producir en grandes cantidades. Y B, si tomamos la alfabetización como referencia, China tiene ahora una alfabetización casi universal. La tasa de alfabetización en Estados Unidos es de aproximadamente un 79%, con una comprensión lectora media al nivel de sexto curso, para solo alrededor del 50% de la población. Así que China ha superado ahora a Estados Unidos en el ámbito educativo, cuando antes esto solía ser, por así decirlo, como lo llamó Reagan, la ciudad en lo alto de la colina, una luz brillante a la que otros acudían. ¿Crees que en algún momento, sabes, será inevitable que en Estados Unidos surja una especie de Gorbachev, alguien lo bastante fuerte y comprensivo como para decir, no podemos seguir viviendo así, necesitamos cambiar, necesitamos una glasnost y una perestroika estadounidenses? I'm afraid the only way we'll get there. Me temo que la única manera de llegar allí será a través de algún desastre económico o militar, porque, ya sabes, no está en la naturaleza humana cambiar cuando uno cree que le va bien. Y aunque las señales son evidentes en nuestra sociedad de que no nos va bien, especialmente cuando se observan los resultados de lectura y matemáticas de los chicos que salen de los institutos de los barrios más desfavorecidos, es como si, ya sabes, solo un 20% lograra alcanzar siquiera un nivel mínimo, y ni siquiera al nivel de su curso. Las cifras al nivel correspondiente no se acercan ni de lejos, y permitimos que eso continúe. Y mientras tanto, estamos gastando 360.000 millones de dólares en Ucrania para armarlos con armas que no podemos producir. Y luego nos encontramos en una situación en la que vamos a amenazar a China. Y China simplemente corta el suministro de minerales de tierras raras. Entonces, de repente, esos sistemas de armas críticos que el ejército quiere producir no pueden fabricarse porque no hay una fuente alternativa para esos minerales. Pensarías que alguien se sentaría, planearía esto y lo pensaría bien. Por eso sigo volviendo a lo mismo. No hay estrategia. La política exterior de Estados Unidos se parece más a una mala banda de jazz, ¿vale? Improvisando. Tienen unas pocas notas que tocan y están por todas partes. Es como un sketch de Saturday Night Live, más cencerro. Seguimos diciendo, lo que necesitamos es más gasto en defensa. Bing, 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 bing. Ya sabes, más cencerro. Sí, pero el problema es que esa banda de jazz tiene el segundo arsenal nuclear más grande del mundo, Mood. Eso sería un problema. Así que esto necesita gestión. Y lo que digo es, en cierto sentido, como por ejemplo con China, con Rusia, con el sur global, es como, ¿qué tenemos que hacer para que esta banda de jazz no estalle, verdad? Porque no queremos eso, no queremos eso. Queremos que la banda de jazz venga y toque con todos para que tengamos una buena melodía, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? Sí, ahí es donde tenemos que confiar en países como Rusia y China para que intenten ser los adultos en la sala. Sabes, toda esa generación, al menos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, todavía tenía personas en puestos de liderazgo que podían recordar el sacrificio, lo que costó. Y Estados Unidos apenas pagó ningún precio en sangre. No sufrimos pérdidas graves y ganamos mucho dinero con ello. Así que en ese sentido fue bueno. Pero también vieron suficiente muerte y destrucción como para entender, esto es malo. Y así estaban los George Kennan,
E incluso la versión más joven de eso, los John Glenn. Ya sabes, John Glenn llegó al final de la Segunda Guerra Mundial como uno de los primeros astronautas. World War II as an early astronaut. But you still had people that put a Pero aún había personas que daban prioridad a los acuerdos de control de armas. Incluso en el apogeo de la Guerra Fría, en los años 70, Estados Unidos y la Unión Soviética lograron ponerse de acuerdo primero en los tratados SALT, Tratados de Limitación de Armas Estratégicas. Luego llegamos al Tratado sobre Misiles Antibalísticos y al Acuerdo sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Así que en realidad, fuimos capaces de alcanzar acuerdos con los soviéticos. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando desapareció la Unión Soviética? No fue Rusia quien se apartó de esos acuerdos. Fue George W. Bush quien canceló el Tratado ABM. Fue Donald Trump quien canceló el Tratado INF. Y aquí está Rusia diciendo, oye, tenemos este nuevo START, mantengámoslo vigente. Y la administración Trump respondió, bueno, ya veremos, no estamos seguros, no es una prioridad. Es peligroso. It's dangerous. It's the height of irresponsibility, but Es el colmo de la irresponsabilidad. Sí, sí. Me pregunto seriamente cómo gestionarlo, porque esto no puede ser gestionado por un solo país, ni siquiera por Estados Unidos. Quiero decir, nadie en Estados Unidos tiene la capacidad individual de manejar esto. Simplemente no la tienen, porque es una red de cómo funcionan las cosas. Sí, Larry, gracias. Esto ha sido muy esclarecedor, y haremos seguimiento sobre este tema, especialmente sobre Rusia, porque soy un gran admirador de la forma en que intentas implicarte y comprender lo que está ocurriendo allí. Nunca hemos necesitado tanto entender otras partes del mundo como ahora. Se está volviendo cada vez más peligroso, pero si la gente quiere seguirte y ver cómo se desarrolla ese análisis, ¿a dónde deberían ir? Sonar21.com. 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 Permíteme, para terminar, ofrecer una observación que me pareció realmente reveladora. Era de Vyacheslav Fetisov, o Fetisov según cómo se pronuncie. Probablemente lo diga mal, pero Slava era su apodo. Fue el jugador de hockey más destacado de Rusia a finales de los años 70, principios de los 80 y durante toda esa década. Luego, en los 90, vino a Estados Unidos y jugó aquí. Terminó su carrera con los Detroit Red Wings y con ellos ganó 2 Copas Stanley consecutivas. Dios, qué hombre tan decente es. Y está sancionado. No puede viajar a Estados Unidos por su asociación con Putin y el gobierno ruso. With Putin and the Russian government. But so his daughter though lives in the United States and has got Sin embargo, su hija vive en Estados Unidos y tiene al menos un nieto, quizá 2, en Estados Unidos, a los que no puede ver. Tienen que viajar a Rusia. Pero lo que me contó, cuando pasó de jugar al hockey en Rusia a venir a Occidente a jugar, fue que el mayor impacto para él fue lo individualista que era Occidente. No decían, somos un equipo. Debemos jugar juntos, debemos complementarnos y reforzarnos mutuamente, debemos ser una unidad. Dijo que esa mentalidad simplemente no existía en Occidente. Y una de las razones por las que tuvieron éxito en Detroit fue que incorporaron a otros 4 rusos. Y todos los rusos aportaron esa mentalidad de no pensar, tengo que ser la estrella, sino, ¿cómo podemos trabajar juntos para alcanzar un objetivo? Ahora bien, eso no es comunismo, es una actitud cultural, ¿verdad? No quiero decir que sea algo exclusivo de Rusia, pero está en el corazón y el alma de su forma de actuar. Y por eso creo que, vaya, Rusia tiene algo que enseñar al mundo en ese sentido. Si pudiéramos aprender esa mentalidad, no, ¿cómo puedo adelantarme? O, ¿cómo puedo ser la estrella? Sino, ¿cómo puedo trabajar con los demás como un equipo para que de hecho marquemos el gol, metamos el disco en la portería, encestemos la pelota? Elige tu metáfora deportiva. Creo que eso fue una idea muy profunda para mí. Si lográramos colaborar, ya sabes, podríamos llegar muy lejos. Podríamos volver a la luna y a las estrellas. Sí. Así que ya sabes, cuando enseño relaciones internacionales, normalmente empiezo con una imagen del globo terráqueo y digo, mirad, somos 8.000 millones de personas en este mármol que flota por el espacio, condenadas a la autoorganización.
y no se nos da muy bien organizarnos. And we're just not good at organizing. Simplemente nos da bien. En hora de trabajar juntos, nos matamos a pavo de Rose. Lo convertimos en un deportes, ¿verdad? Yeah. Depressing. But Deprimente, pero muy buenos comentarios. Larry C. Johnson. Para todos los que quieran seguir a Larry, vayan a sonar21.com. Pondré el enlace en la descripción más abajo y volveremos a hablar. Larry C. Johnson. Muchas gracias por tu tiempo hoy. thank you very much for your time today. Thank you. Gracias, amigo mío. Ha sido un placer.